Esta es la nota del día. Dentro de las actividades propuestas en Casa C, aquí en Villa General Belgrano, está también la instancia de las presentaciones de libros, pero más allá de casi es como que sería la excusa o la temática, es un punto de encuentro, de reflexión, de generar conciencia, de informar también, ¿no? Generar esa comunicación y también esa ida y vuelta. Y es así que llegó esta posibilidad de poner también un tema que quizás muchos no les guste hablar, otros sí tanto, y otros ven la importancia también de abordarlo así de esta manera. Bajo el título de este texto, Morir con dignidad en Argentina, ¿verdad o utopía? El autor, médico especialista en medicina de emergencia, magíster en bioética, escritor por supuesto, con quien tenemos el gusto de conversar en la mañana de hoy, Carlos Pecas Soriano. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Hola, buen día, gracias por llamar. Bien, bueno, un gusto realmente. Bueno, saber, es un texto que ya tiene algunos años y a su vez también está recorrida por diferentes lugares y escenarios. Desde el año 2022 que ha salido a la luz aquella primera presentación. Sí, esa primera presentación fue en el Consejo de Médicos, con un Consejo de Médicos repleto, y desde ahí no paramos de recorrer el país. Esta presentación en Villa General Belgrano va a ser la número 42. Ahora, esta tarde, tengo con los magistrados aquí en Córdoba, los magistrados de familia. Y bueno, nos ha venido a demostrar que no estamos tan equivocados cuando allá por el 2022 publicamos el libro, viendo que después de un estudio que habíamos hecho en la Comisión de Bioética del Consejo de Médicos, demostramos que la mayoría de la población desconocía que tiene una ley que lo protege para poder morir con dignidad, y la mayoría, que es lo más grave, de los profesionales de la salud. Y cuando hablo de profesionales, hablo de médicos, enfermeras, fisioterapeutas, psicólogos, etcétera. Desconoce también, lamentablemente, porque tendrían que conocerlo, los alcances de esta ley, que ya fue sancionada en mayo del 2012 a nivel nacional y refrendada por otra ley cordobesa de también mayo del 2012 a nivel local, que más o menos reza, lo estoy diciendo de memoria porque no estoy leyendo ningún papel, por eso puede faltar alguna coma. Dice, todo paciente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica con o sin manifestación de causa, inclusive aquellos tratamientos de hidratación o nutrición, cuando los mismos prolongasen un estado de enfermedad irreversible, incurable y o terminal, de grave sufrimiento, ya sea físico o psíquico, para el paciente. Esta ley, que es muy clara, ese es el artículo 1 de la ley, ¿no? Pero después siguen un montón de artículos más. Esta ley, que es muy clara, es muy fuerte porque fue refrendada en los artículos 59 y 60 del nuevo Código Civil argentino, que, bueno, habla de que si uno, por alguna circunstancia no deseada de la vida, se quedase en coma o no pudiera decidir, el familiar puede decidir por uno, pero para esto, obviamente, y que es lo que trata el libro en un lenguaje coloquial, hay que haber hablado, porque uno no puede ejercer un derecho que desconoce que lo tiene, porque sabemos que el conocimiento es una de las 4 condiciones básicas de los actos autónomos. Y los profesionales de la salud, por ejemplo, no pueden alegar que están pasando semáforos en rojo, que desconocían la ley. Yo si me ponen una multa, yo no puedo ir con mi descargo y decir, mire, yo no sabía que no podía pasar en rojo. Entonces, se vive en Argentina, mientras vos y yo estamos hablando, hay personas muriendo indignamente justamente por este desconocimiento supino que hay de las leyes, y también por una negación cultural que hay en Occidente de hablar de la muerte. Sabemos que hasta el siglo pasado habían 2 tabúes, que eran el eros y el tánatos,
El eros, quizás ya al final del siglo XX y principio del siglo XXI, dejó de ser tabú con las leyes de divorcio, fertilización asistida, matrimonio igualitario, la ley de ILE, IBE, etcétera. O sea, se empezó a hablar más de sexo, pero no así de muerte, ¿no? Entonces, nosotros nos enfrentamos a que hay pacientes que se les prolonga la agonía innecesariamente por días, a veces por años. Un caso muy paradigmático, no sé si ustedes se acuerdan, el caso de JS, ese jardinero de Carlos Paz, que estuvo 5 meses la familia pidiendo que se lo desconectara y realmente tuvimos que ir a la justicia, sí. Cuestión que no es deseable. ¿Por qué? Porque no se había reflexionado críticamente antes de cuáles eran los alcances de los derechos de este paciente. Bueno, como decía recién fuera de micrófono, lo más importante de estas presentaciones son los diálogos posteriores que se producen con la gente, porque la charla es muy cortita, en un lenguaje muy coloquial para todo público, y por ejemplo en Misiones estuvimos media hora de charla y 1 hora y media de debate, y nos tuvimos que ir porque nos cerraban la sala. Claro. Y entonces nosotros decimos en bioética, estos son necesidades ocultas, ¿no? Eso. Vos, por ejemplo, antes, debes ser mucho más joven que yo, pero antes del 85... no existían las ambulancias de emergencia prehospitalaria, ¿no? Y la gente tenía un accidente en la calle y era alzada por cualquier particular o por un policía como una bolsa de papa y la llevaban al hospital de urgencia u otro hospital. Y sabemos, ya por múltiples estudios, que la primera hora del politraumatizado es la golden hour, es la hora de oro. Todo lo que se haga o se deje de hacer en esa primera hora depende de cómo va a evolucionar, si va a morir o no, y si va a quedar con secuelas o no. Sí. Bueno, eso era una necesidad oculta, pues vos no veías a la gente en el año 84 con carteles pidiendo que haya ambulancias Sin embargo, ahora son una necesidad tan vital, con todo el sentido de la palabra. No se percibe de que no existan, por ejemplo, claro. ¿Cómo? No se percibe, digamos, como que no entra en la cabeza de que no haya lo más cercano, claro. Bueno, con esto pasa lo mismo, ¿no? No hay carteles diciendo yo quiero una muerte digna, pero cuando te enfrentás, lamentablemente, a la situación de un familiar o a la tuya propia, te das cuenta de que si te caes en alta mar y pedí una computadora para hacer un curso para aprender a nadar, te vas a ahogar. Esto es lo mismo, cuando vos estás agobiado por la enfermedad, lleno de tubos, lleno de caños, en una terapia intensiva y con tu familia que no quiere que Colpeca se le vaya, se le muera, porque es lógico, claro. Entonces vos te encontrás, no has reflexionado antes y te das cuenta de cuán necesario son estas reflexiones, hacerlas antes. No quiere decir que enlazado el domingo nos vayamos a poner a hablar de la muerte, pero sí charlar en alguna charla seria, que no puede durar más de 15 minutos, y decir, bueno, ¿cómo quisiera morir yo? Porque se confunde en estas situaciones, en los límites de la vida, sin mala intención, esto lo quiero aclarar, se confunde la dignidad del paciente con las creencias del personal de salud y con las creencias de los familiares. Vale decir que queriendo ser beneficente o hacerle bien a un familiar, realmente lo estamos haciendo mantener una agonía, le estamos prolongando una muerte y confundimos el dejar morir con permitir que la naturaleza actúe, que son dos cuestiones muy diferentes. Claro, y Carlos, ¿cómo es el tema, por ejemplo, o quizás la diferencia entre morir dignamente y la eutanasia, ¿no? Y esto de decir, bueno, de que se pueda llegar a hablar previamente, pero, por ejemplo, no se habla y existe también esta ley. Hay que dejar algo asentado, expreso, digamos, por la persona de cómo realmente quiere llegar en ese momento. Mira, existe lo que se llama las directivas anticipadas, buena la pregunta, pero bueno, inclusive por ley, la 10.058, que es la ley cordobesa, prevé la formación de un registro de voluntad anticipadas. La mala noticia
es que ese registro estuvo cerrado por más de 2 años. O sea, recién ahora con el caso de JS, de este jardinero que hablaba de Carlos Paz, Sí. fue reflotada y ahora pero es bajísimo, tal así que hasta el año pasado una de cada 55.000 personas estaba registrada en Córdoba. Es como decir, yo tengo el estadio Kempes lleno y solo una persona está registrada en las directivas anticipadas. ¿Qué son las directivas anticipadas? Vos vas a la maternidad nueva que está en la calle Vélez Sarsfield y hay un registro de voluntarios y decís, mirá, a mí no me gustaría que me reanimen, a mí no me gustaría que me llenen de tubos, a mí no me gustaría que me prolongase la agonía. Pero si así no estuvieran las voluntades anticipadas, el Código Civil es muy claro y refiere que si el paciente quedara abruptamente en coma, el familiar, vos sabés que se pueden hablar de estas cosas, o uno puede saber lo que quería el PECA o lo que quería el NOE, Sí. Entonces, habiendo hablado previamente, pueden decir, no, mira, yo quiero que al PECA no le hagan tratamientos desproporcionados, ya no se habla más de extraordinario u ordinario. No quiero que le prolonguen la agonía inútilmente. Y la diferencia con eutanasia es que en la eutanasia es la finalización intencional de la vida de un paciente cuando estuviese sufriendo una enfermedad irreversible, incurable o en estado terminal, a pedido del paciente. Tiene que haber quedado registrado el pedido del paciente, no del familiar. En forma expresa lo tiene que pedir y tiene que pasar por una serie de requisitos, como ser que el paciente no esté en una depresión aguda y no es que vos se te murió, qué sé yo, la novia o a un familiar querido y vos estás muy deprimido, bueno, yo quiero la eutanasia. No, la eutanasia es para aquellas patologías que son realmente de grave sufrimiento, irreversibles o terminales, en donde ya el final es muy cruento, es indigno, y uno, después de haber pasado algunos estudios psicológicos, saber que haya recibido los cuidados de la medicina paliativa, etcétera, etcétera, ahí se aprueba o no la solicitud de eutanasia. Vale decir que la muerte digna es el retiro del soporte vital, y la otra es la acción transitiva de un médico que pone fin a tu vida a pedido tuyo cuando se hayan cumplido una serie de requisitos. En estos momentos, uno de ellos es nuestro, hay 5 proyectos de ley que, bueno, los senadores deben ser que tienen poco tiempo para tratarlo porque están desde el 2021. Entonces, como están muy ocupados, no tratan, pero hemos hecho estudios, inclusive el CONICET ha hecho estudios, que el 85% de la población argentina está de acuerdo con legislar sobre la eutanasia. Sí. En este momento, ¿qué países en América están ya legislando, ¿no?, reglamentados, y cuántos países en el mundo han avanzado en ese sentido? En el mundo, primero fue Holanda, después vino Bélgica, Luxemburgo, Australia. En algunos estados de Estados Unidos está permitido el suicidio asistido. Está legislado desde marzo del 2021 en España y también aquí como precursor en América Latina, en Colombia. El resto de los países, bueno, está muy avanzado en Ecuador, en Perú, en Uruguay, en Chile se está tratando también al igual que nosotros, pero todavía no está aprobado. O sea que acá en América Latina solamente en Colombia. Claro. En cada una de estas charlas, me imagino también, ¿no?, desde el mismo tratamiento o en el 22 cuando salió, digamos, a la luz este texto, justamente muchos de los profesionales o de los colegas también te has encontrado con estas diferencias y observaciones y demás, ¿no?, unos análisis que se generan, debates, reflexiones, y esto de ponerlo, ¿no?, sobre la mesa, lo cuestionable. ¿Cómo ha sido también todo este diálogo, este camino recorrido hasta el momento? En general, como ya te dije y como dicen las encuestas, casi todo el mundo está de acuerdo. Sí. Pero ahora, no se puede ejercer un derecho que se desconoce. Vos por ejemplo, vos ves en los hospitales
que en las puertas de entrada hay un gran cartel tipo gigantografía con la Ley de Derechos de los Pacientes, la 26.529. Bueno, la Ley de Derechos de los Pacientes debería estar como una gigantografía en todos los lugares donde uno va a hacerse atender, porque, insisto, una cosa que uno desconoce que tiene como derecho no la puede exigir. Bueno, lo mismo pasa con el tema de la muerte. Cuando empezamos a dialogar y cuando empezamos a poner argumentos sobre la mesa, en general, puede haber excepciones, la gente está de acuerdo con esto y demuestra que realmente se hacen una autocrítica y dice, bueno, la verdad que tiene razón, doctor, deberíamos haber pensado en antes. Y hay otras anécdotas, mira, a mí me pasó esto, y salen, a mí me pasó y yo no pude hacer nada. Bueno, yo tengo por lo menos una llamada por semana de una persona que está muriendo indignamente, y a veces la asesoro por teléfono, a veces tengo que ir in situ al hospital o a la casa, pero es realmente, como hablábamos recién del 85, una necesidad oculta, ¿no? Está la ley, pero bueno, ya lo decía Kant en el siglo XVIII, el Estado es el mayor responsable de resguardar las libertades individuales. ¿Y qué mayor libertad de aquella con la cual poder uno vivir dignamente y como parte final de esa vida poder morir dignamente? Por lo tanto, no hace falta solamente sancionar una ley, sino socializar los saberes para que todo el mundo se entere que existe esta ley. Entonces así yo puedo ejercer mi derecho. Seguro. Bien, Carlos, muchísimas gracias por esta comunicación. Nos quedaremos charlando, obviamente, ¿no? Como más o menos en misiones de seguir abordándolo, pero lindo de que esté esta invitación aquí en Villa General Belgrano para este jueves, precisamente, allí en este espacio en Casa C, como para justamente intercambiar, exponer y generar muchos disparadores a partir, ¿no es cierto?, de todo este análisis y estudio expreso a través de este texto, ¿no? A través de este libro. Bueno, muy agradecido a la gente de Sergio y a la gente de Casa C ahí, de Villa General Belgrano. Mañana vamos a estar ahí y va a ser un placer charlar con todos ustedes o con la gente que se acerque. Te mando un cordial saludo y que tengas un hermoso día. Muchísimas gracias, igualmente. Nos estamos viendo. Gracias por esta comunicación. Así conversamos con Carlos Peca Soriano, médico especialista en medicina de emergencias, magíster en bioética y escritor, presentando entonces su libro aquí en Villa General Belgrano, Morir con dignidad en Argentina, verdad o utopía. Este jueves, 24 de octubre a las 19:45 en Casa C. Esta fue la nota del día.